Nuevamente, hermanos, hermanas, Dios continúe bendiciendo cada una de las familias que en esta mañana nos podemos reunir allá en nuestros hogares con el propósito de adorar a nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 84. Salmo 84, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Escuchen lo que decía este salmista: anhela mi alma estar en la presencia de Dios. Espero, hermanos, que eso sea lo que todos nosotros sintamos. Que no estemos obligados, que no estemos como condicionados a que tenemos que estar reunidos y estar frente a una transmisión, sino que anhelemos verdaderamente adorar a nuestro Dios, porque es nuestra alma la que necesita estar en la presencia del Señor. Así que vamos a iniciar este culto de oración con una oración pidiendo a Dios su guía, su dirección para todo lo que vamos a hacer en esta mañana, que suba como ese olor grato, como ese olor fragante, como ese sacrificio que llega hasta la presencia de Dios. Vamos a orar. Soberano, glorioso, maravilloso, poderoso, eterno y grandioso Dios, queremos darte gracias en esta mañana por concedernos este privilegio nuevamente de poder acercarnos a tu presencia, Padre. Así como lo decía el salmista, nosotros también lo sentimos, Señor, que ardientemente desea nuestra alma estar en tu presencia. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a experimentarla, a sentirla cada día en nuestras vidas, a recordar, Padre, que tú no estás condicionado a un lugar, sino que tú estás en todo lugar, Señor, donde están tus hijos, donde te están ofreciendo adoración, y tú te deleitas, Padre, en la alabanza de tu pueblo. Hoy queremos hacer eso, Señor, deleitarte y deleitarnos por medio de la adoración, por medio de las alabanzas, de la cena, de la ofrenda, del participar, Padre, de la palabra que viene de tu parte para nuestras almas, de poder estar en las oraciones, de poder tener comunión con nuestra familia, Señor, y a la distancia con nuestros hermanos en Cristo. Aunque sea por estos medios, Señor, sabemos que todos te adoramos a ti, al único Dios verdadero. Por eso, Señor, nos regocijamos en este nuevo primer día de la semana y rogamos, Señor, que nos ayudes para que podamos ofrecerte un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional, Señor. Que nos presentemos no solamente, Padre, en el cuerpo, sino que nuestra mente y nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para participar de esta adoración. Ayúdanos a recordar que es un privilegio ser tus hijos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti no somos nada en este mundo, Señor. Así que eso sea una motivación para nosotros buscar tu rostro, buscar tu presencia y buscar, Padre, llenarnos cada día más de ti. Pedimos por aquellos que se van a estar uniendo, Señor, a esta transmisión. Pedimos aún por las visitas que nos acompañan y que han estado escuchando tu palabra, Señor. Concédenos, Padre, el tiempo y concédenos, Señor, la forma de poderles predicar el Evangelio para que ellos también, Padre, se conviertan a ti y se sumen, Padre, a esta familia que está extendida por todo el mundo, Señor, la familia de la fe. Colocamos todo esto en tus manos, suplicando tu guía y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a entonar estos himnos de adoración a nuestro Dios. Allí hay otro. Juan Pablo, ¿usted tiene el himnario allí? Vamos a cantarle a nuestro Dios con el himno número 105. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Espero, hermanos, que usted también tenga ya sus himnarios en orden, que lo tenga ya dispuesto. Por eso se envían las alabanzas con tiempo, para que nosotros sepamos cuál es el orden que la vamos a cantar y así podamos aprovechar mejor el tiempo.
Vamos a cantar el himno número 105. Cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Y para mí ha hecho grandes cosas, y espero, y yo sé que para usted también, hermanos, y eso es lo que nos mueve a adorar, a entonar alabanzas al Señor con toda reverencia, con toda concentración y con todo el fervor que merece, cantar a aquel que nos salvó, a aquel que nos rescató. Así que vamos a seguir cantando el himno número 45, Estad por Cristo firmes. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos, en estos tiempos de tribulación, de los cuales vamos a estar hablando en una próxima ocasión. Firmeza, hermanos, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, y solamente en Cristo podemos estar firmes. Por eso este himno, hermanos, himno número 45. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de el brazo de los hombres, el débil y el infiel. Vestidos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. No olvidemos, hermanos, que ya el Señor ha puesto a nuestra disposición toda la armadura que necesitamos para poder luchar contra esas fuerzas del mal, que utilizan cualquier situación, cualquier medio, hermanos, para atacar nuestra fe, porque eso es lo que Satanás quiere, atacar nuestra fe y perturbar nuestros corazones. Por eso necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a cantar el himno número 411. Himno número 411.
Santo, santo, santo. Y como Dios es santo, por eso nosotros le adoramos a Él y hemos sido llamados a ser santos, diferentes. Mientras el mundo canta su música y canta lo que le agrada a la carne, nosotros cantamos para nuestro Dios porque hemos sido apartados para Él. Así que cantemos. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 dicen al Rey Jehová. Santo, 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 Él es quien nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, no pasará. cielo y tierra pasarán, No pasará. no, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 dicen al Rey Jehová. Santo, 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 Él es quien nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, No pasará. cielo y tierra pasarán. No pasará. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Amén. Y como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y es por eso que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, aunque pase en el cielo y aunque pase en la tierra. Aunque no exista nada más, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 506. Y después de este himno vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Mi ser está en ti. Y nuestro ser debe estar solamente en Dios. Solamente en Él podemos nosotros tener seguridad para nuestras almas. Recuerden, hermanos, este himno que nos invita a depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe solamente en Dios. Mi ser está en ti. Cantemos. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser, te alabo con todo mi amor, con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser, te alabo con todo mi amor, con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, Señor. Amén. Y como nuestra fe está solamente en el Señor, vamos a seguir conociéndolo más a Él. Así que vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Hemos estado meditando por varias semanas ya lo que llevamos de esta cuarentena. Dios nos ha permitido estar meditando en este pasaje y
e ir extrayendo de él muchas enseñanzas importantes para nuestra vida y también, hermanos, para nuestra fe, porque eso confirma nuestra fe, hermanos, en el Señor, afirma nuestra teología y el conocimiento que nosotros tenemos de él. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Lucas capítulo 8, versículo 23 al 25, dice la palabra de Dios. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Vamos a seguir meditando en eso, hermanos. ¿Quién es este? Ya veíamos en la otra meditación que el Evangelio de Mateo dice: ¿quién es este hombre? ¿O qué hombre es este? Bueno, aquí la pregunta va también en la misma idea, pero nos enseña algo más, que espero que Dios nos ayude a entenderlo. ¿Quién es este? Vamos a orar para pedirle a Dios su dirección, para que su palabra pueda ser entendible para todos nosotros, porque solo Él la puede revelar a nuestros corazones. Así que oremos. Glorioso Padre, venimos, Señor, ante tu palabra convencidos que si no eres tú el que abre nuestros entendimientos, no podríamos comprenderla. Seguiríamos en la ignorancia, porque eres tú quien se da a conocer, Señor. Nosotros, como simples mortales, no tenemos la capacidad de poder conocerte, de poder escudriñar lo que hay en ti, Señor. Es por tu gracia y es por tu misericordia que tú nos concedes el privilegio de poder oír tu palabra y de que ella sea clara para nuestros oídos. Hoy deseamos, Señor, que así como abriste los ojos de aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús y pudieron verte, de esa misma manera lo hagas hoy con nosotros, abriendo nuestros ojos espirituales y que podamos verte, Señor, a la luz de tu palabra. Por favor, Señor, por favor, concédenos ese privilegio, Padre. No permita, Dios, que nos acerquemos a tu palabra sin ninguna intención de aprender de ella. No permitas que la leamos, Señor, como algo mecánico. No permitas, Señor, que nos acerquemos con irreverencia ante ella. Rogamos, Padre, que tú nos concedas el privilegio de poder acercarnos a ti con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, hambriento y sediento de ti, Señor, para que tú lo sacies, para que tú lo llenes. Creemos que tu palabra es espíritu y que por eso debemos leerla, Señor, y debemos acercarnos a ti espiritualmente, Padre, y no solamente con el intelecto, solamente con la inteligencia humana, pues no hay otra manera, Señor, de comprender lo que tu Espíritu dice, si no tenemos a tu Espíritu en nosotros, Padre, para que Él nos guíe a toda la verdad. Por eso pedimos, Señor, que te glorifiques en este momento y que nos hables, Padre. Necesitamos escucharte, necesitamos oírte, necesitamos conocerte, necesitamos aprender de ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, espero que usted recuerde lo que hemos estado meditando acerca de este pasaje. Y para volver nuevamente al contexto, hermanos, que nos ayuda
a tener una mejor comprensión de la situación de ese momento y de lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que usted recuerda toda la situación por la que ellos estaban atravesando. Ellos se encuentran en medio del mar, se encuentran en medio de una tormenta, se encuentran en medio de un peligro, porque el peligro era eminente. Que Jesús estuviese allí hacía toda la diferencia, pero el peligro era real. ¿Y cómo fue que ellos se sintieron en ese momento? ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando ven que Jesús se pone en pie y con solamente 2 palabras logra que el mar se calme, logra que los vientos se calmen? ¿Cuál sería la reacción, la impresión tan grande que ellos sintieron cuando vieron eso? Y ya hemos visto, hermanos, en pasajes anteriores, por ejemplo en el Salmo 107, Salmo 65, que nos enseña quién es el que le da orden a los vientos, quién es el que tiene el poder sobre los vientos, quién es el que tiene el poder sobre las aguas, y ya vimos que es Dios. Así que eso nos debe a nosotros nuevamente, hermanos, afirmar ante quién era que se encontraban los discípulos. Mírenlo, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 3 y 4. Y aquí nos encontramos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia que nos acompaña, con esta declaración de Proverbios que es muy, pero muy importante. Miren lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 3 y 4. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? Escuche, ¿quién subió al cielo y descendió? Si usted va al Efesios capítulo 4, versículo 8, usted se va a dar cuenta quién es. No lo vaya a leer ahorita, léalo después. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, porque el mismo que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue ese? Jesús. Entonces dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y escuche esto, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Cuando usted se va al libro de Job, usted encuentra la respuesta a todo esto. Porque Job se hacía preguntas. Como que, ¿por qué yo estoy atravesando por esto? ¿Por qué si yo soy un hombre bueno, fiel a mi esposa, que sacrifico a Dios, que incluso hago sacrificios por mis hijos por si han pecado, que le he extendido la mano a la viuda, al menesteroso, al extranjero, al huérfano, al pobre? ¿Por qué si yo he sido justo con mis trabajadores, por qué me viene todo eso? Y Job se comienza a cuestionar del por qué todo eso, hasta que Dios, desde el capítulo 35 en adelante, le dice, bueno, me estás haciendo preguntas, vamos entonces a poner las cosas claras. Y comienza Dios a preguntarle a Job, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di orden al viento? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendí los cielos? Entonces cuando aquí se hace la pregunta, ¿quién subió al cielo? ¿Quién encerró las aguas? ¿Quién encerró los vientos? ¿Quién es el que tiene el poder sobre ellos? ¿Quién es? Dios. Ya sabemos que es Dios. Pero escuche lo que dice al final de este pasaje. Versículo 4. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre ¿de quién? De su hijo, si sabes. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Si sabes. Escuche, hermano, en este pasaje nosotros tenemos una pregunta, que es la misma pregunta que se estaban haciendo los discípulos en aquella época y que nosotros debemos respondernos, hermanos, porque de esa pregunta depende, hermanos, dónde pasaremos nosotros la eternidad. Así que la pregunta de quién es este es la pregunta más importante que todo ser humano se debe hacer en su vida, porque de eso depende dónde pasará la eternidad. Porque si usted recuerda Juan capítulo 17, versículo 30, Juan capítulo 17, versículo 3, perdón, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Escuche, ¿de qué depende la vida eterna, hermanos? De el conocimiento que nosotros tengamos
de Jesús. De eso depende la vida eterna. Así que la pregunta que se hicieron los discípulos en aquella época y la pregunta que nosotros encontramos en Proverbios capítulo 30, versículo 4, ¿quién es el hijo del hombre? ¿Cuál es el hijo de ese hijo de hombre? ¿Cuál es el nombre de ese hijo de hombre? Y la pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Esa pregunta, hermanos, es muy importante para nosotros. Porque no se trata, hermanos, simplemente de un concurso, de ver cuánto conocimiento tenemos, cuánto intelectualismo tenemos. Así que no podemos ver esta pregunta de quién es este como algo irrelevante o superficial. No la podemos ver como que, bueno, yo sé quién es Jesús, el que nace cada 24 de diciembre en un pesebre, el que fue a la cruz por nosotros. No, no se trata de tener un conocimiento intelectual de Jesús. Se trata de tener un conocimiento profundo de ante quién estaban los discípulos y ante quién nosotros nos encontramos hoy. Así que la pregunta que se hicieron los discípulos aquella noche, ¿quién es este hombre?, tenía mucha razón. Porque ellos no habían llegado a comprender quién era la persona que se encontraba enfrente de ellos en aquella barca. Ellos lo veían como un simple ser humano que tenía algo especial. Tenía que tener algo especial para hacer milagros, tenía que tener algo especial para tener poder sobre los demonios, y ahora ellos están viendo que tiene algo especial porque está controlando el viento y el mar. Pero no habían logrado comprender 100% quién era la persona que tenían enfrente, y eso fue lo que los llevó a ellos de turbación y de temor. ¿No es verdad que nosotros a veces en momentos de angustia, en momentos de aflicción, vamos a pasajes donde nos dice la palabra que el Señor estará con nosotros y decimos, porque la palabra me lo dice, yo voy a tener tranquilidad, paz, no voy a afanarme, no voy a angustiarme, no voy a deprimirme, porque la palabra nos dice que el Señor ha prometido estar con nosotros? ¿No es verdad que eso es lo que sentimos? Entonces, ¿por qué los discípulos sentían angustia y turbación de corazón? Porque ellos no habían entendido quién era realmente Jesús. Si hubiesen tenido el conocimiento que usted y yo hoy tenemos de quién es Jesús, en ese momento, hermanos, posiblemente ellos no hubieran experimentado la angustia y el temor de corazón que sintieron ante el peligro. Pero, y aquí viene algo paradójico y algo que nosotros debemos examinar. Si nosotros ya sabemos quién es Jesús, tenemos conocimiento del poder que Él tiene, de la obra que Él hizo, ¿por qué nosotros hoy que decimos estar con Él, cuando llega un momento difícil, cuando llega un momento crítico, nos sentimos angustiados, afanados, perturbados, preocupados, con estrés, como le llaman hoy en día? ¿Por qué nosotros hoy, 2000 años después de tener tanto conocimiento, tantos testimonios de hombres, de mujeres que caminaron con el Señor, que sintieron la presencia de Dios en sus vidas, por qué hoy nosotros, teniendo la palabra profética más segura, como dice Pedro, por qué hoy nosotros nos seguimos sintiendo con dudas, con angustia en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿No será que todavía nosotros no hemos logrado conocer al Señor como realmente es? ¿No será que todavía nosotros no hemos logrado comprender quién es el Señor en realidad? ¿No será que nos hemos quedado, hermanos, con una idea muy superficial de la persona de Jesús? Y por eso es que en estos momentos experimentamos angustia, experimentamos temor, experimentamos dudas. Por eso la pregunta del Señor a los discípulos en aquella noche, en medio de la tormenta, ¿dónde está vuestra fe? Esa pregunta, hermanos, sigue para nosotros. ¿Dónde está nuestra fe cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil? ¿Dónde está nuestra fe? Porque de la respuesta que nosotros le demos a esta pregunta va a cambiar la perspectiva con la cual nosotros nos enfrentamos a la vida. De la respuesta que nosotros le demos a esa pregunta, ¿dónde está mi fe? ¿Y quién es Jesús? Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos una reacción positiva o una reacción negativa ante las situaciones que todos los seres humanos vivimos. Porque todos los seres humanos vivimos las mismas circunstancias. Esto que está pasando no es esquivo a los cristianos. Es más, nosotros estamos viendo cómo muchas personas que agradan a Dios, que honran a Dios, que temen a Dios, están pasando
por situaciones difíciles, de escasez, de enfermedad, de pérdida de empleos. Así que esta situación no es ajena a los cristianos. Todos los seres humanos vamos a estar padeciendo las mismas circunstancias que nos afectan a todos. Y eso fue lo que comprendió Job. Y por eso miremos lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Job, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. El hombre nacido de mujer, y ahí la palabra hombre es un término genérico que incluye hombre y que incluye mujer. El hombre nacido de mujer, corto de días. ¿Por qué corto de días? Porque la edad promedio de un ser humano son 80 años. Esa es la edad promedio. Eso es corto a comparación con la eternidad. Corto de días y hastiado de sinsabores. Una pregunta antes de continuar. ¿No es verdad que todos nosotros hemos tenido sinsabores en la vida? ¿No es verdad? ¿O hay alguien que pueda decir, no, yo en mi vida nunca he tenido un tropezón, en mi vida nunca he tenido un episodio triste, en mi vida nunca he tenido un momento angustioso? No, esto es verdad, hermanos. Todos nosotros hemos experimentado sinsabores en la vida. Y eso es lo que dice Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí tenemos nosotros muchas verdades acerca de la vida del ser humano. Número 1, todos nosotros, los que nacimos de una mujer, tenemos sinsabores en la vida. Y escuche, eso incluyó, ¿sabe a quién? A Jesús. Porque aunque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, Él nació de una mujer. Y Él vivió en carne propia todos los dolores, sinsabores, angustias, preocupaciones que usted y yo vivimos hoy en día. Él las experimentó. Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él se cansó, Él sangró, Él derramó sangre, Él sintió dolor, Él sintió frío, Él sintió angustia en su corazón también, al punto que le produjo una hematoidrosis, que lo que significa es que los vasos sanguíneos se dilatan a tal punto que comienzan a supurar sangre, como gotas de sangre, sangre mezclada con sudor. Así que Jesús sintió todo esto. Así que ni siquiera Jesús fue ajeno a la realidad que todos nosotros vivimos. Ni siquiera Él. Porque a veces uno piensa en Jesús, qué bueno ser Jesús. Él tenía poder, caminaba sobre las aguas, multiplicaba los panes y los peces. Qué bueno sería que estuviera hoy en día, ¿no? Con tanta escasez que hay. Pero ni siquiera Jesús fue esquivo a los sufrimientos que todos nosotros tenemos. Y eso lo confirma la palabra de Dios. Así que todos nosotros vamos a estar pasando por situaciones difíciles, sean problemas físicos, de salud, sean problemas emocionales, porque a veces los problemas no son físicos, pero son emocionales. A veces son económicos, que se convierten en emocionales y luego nos llevan a los físicos, porque la angustia nos puede llevar, hermanos, a actuar de una forma incorrecta y nos puede llevar a otras situaciones que nos atraen más consecuencias. Puede ser un problema con el cónyuge, con la pareja. ¿Y cuántas veces no tenemos nosotros dificultades con la pareja? Y más en estos días, donde se escuchó que en la China se dispararon la tasa de divorcios. Es decir, las personas después de estar 3 meses encerrados en cuarentena se dieron cuenta que no eran tal para cual, entonces ahorita están las demandas de divorcios. ¿Cuántos no tenemos problemas con la pareja? ¿Cuántos no tenemos problemas con los hijos? ¿Cuántos no tenemos problemas con la familia? ¿Cuántos no tenemos problemas con los vecinos? Así que todo esto es a lo que nosotros los seres humanos nos enfrentamos. Y lo que va a hacer la diferencia de cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones es quién es Jesús y en quién hemos puesto nuestra fe. Porque el problema, hermanos, que nosotros tenemos hoy en día es que estamos en un mundo donde todo se quiere solucionar instantáneamente. Todo se quiere solucionar instantáneamente. Ya las personas no quieren un café en donde usted tenía que molerlo y luego tenía que secarlo o colarlo. No, ahorita ¿qué es? El café instantáneo, el chocolate instantáneo. ¿Sí o no? Las sopas instantáneas. Todo instantáneo. No queremos esforzarnos por nada. Entonces cuando nos enfrentamos a una situación difícil, a una situación que no podemos solucionar instantáneamente como esta epidemia, que la gente está preocupada y dice, ¿cuánto tiempo más se va a extender?
porque estábamos acostumbrados a que salía una enfermedad y a los pocos días salía la vacuna y todo solucionado. Y la vida seguía, y nadie se preocupaba, y todos en la calle, y todos disfrutando, como en el tiempo de Noé, comiendo, bebiendo, durmiendo, casándonos, en fiesta. Todo el mundo quería seguir en este mismo ambiente. Entonces estamos viendo que ahora nos enfrentamos a otra situación donde todavía no se tiene vacuna, donde no se tiene una cura contra esto, sino solamente tratamientos. Entonces la gente está afanada, está angustiada, está preocupada. Y eso está llevando a muchas personas a sentir, cuando no pueden solucionar un problema con facilidad, rápidamente, como lo hacían en otras ocasiones, que ahora se ven limitados por muchas cosas. Dicen, pero si antes había pasado algo parecido y yo lo pude solucionar, un problema económico, un problema emocional, un problema con mi pareja, y antes lo solucionábamos de otra manera y ahorita no sé por qué no puedo. Eso está llevando a las personas a sentir que tienen un problema psicológico. Entonces, ¿qué están haciendo? Se han disparado las visitas y las consultas a los psicólogos, a los psiquiatras. Se ha disparado el consumo de pastillas tranquilizantes porque las personas están afanadas, están angustiadas, están preocupadas. Y aunque se han inventado diferentes métodos para tratar estos temas, como la psicología, la psiquiatría, tratamientos, terapias, donde se llevan a las personas a un lugar para ver qué pueden hacer con ellos, al final nosotros nos damos cuenta que eso no soluciona nada. No soluciona nada, porque el problema no es psicológico, el problema no es psiquiátrico, el problema no es de consumir pastillas, porque eso es lo mismo que hacen los drogadictos, lo mismo que hacen los alcohólicos, que quieren escapar de la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué hacen? Consumen pastillas, consumen drogas, consumen licor, porque no quieren vivir en esta realidad. Quieren algo que los saque de esta realidad. Quieren sentirse fuera de las preocupaciones y de las angustias de este mundo. Pero al final nos llegamos a sentir, como al principio, vacíos. Y es por eso que el adicto no puede dejar las drogas. Y es por eso que el que va al psicólogo tiene que seguirlo visitando, porque se le acaba un problema y le surge otro. Es por eso que el que consume pastillas tiene que volver a consumir otra, y una dosis más fuerte y otra más grande. El mismo problema también de los alcohólicos. Pero hay otro grupo de personas que están visitando y están consultando esas líneas de psíquicos, donde queremos saber qué nos depara el futuro. Queremos saber si esto va a ser el fin del mundo. Y no vayamos tan lejos. ¿Cuántos están consultando el tarot de los periódicos? El tarot que sale por las pantallas, el horóscopo, para ver si ahí encontramos una solución a esto, una respuesta a nuestra situación, porque hay miedo al futuro, hay desesperación, hay depresión, hay angustia de corazón, hay insatisfacción en la vida. No olvidemos la realidad en la que nosotros nos encontramos. Tenemos que enfrentarnos a muchos problemas, a muchas dificultades, querramos o no, porque nadie quiere tener dificultades en su vida. Nadie las programa. Nadie se casa, ejemplo, pensando, me voy a casar con esta mujer y aunque vamos a estar felices el día del matrimonio, en 5 años nos vamos a hacer la vida imposible. No, nadie se casa pensando eso. Nadie tiene un hijo pensando, voy a tener un hijo, y lo ve tierno, lindo ahí en la cama, pensando, dentro de 13, 14 años este hijo me va a sacar canas verdes, este hijo me va a hacer sentir angustia en el corazón. Nadie piensa eso. Nosotros no programamos las dificultades, ellas llegan a nuestra vida, porque nos encontramos en un mundo caído. Y en este mundo caído, hermano, nos enfrentamos a diferentes situaciones adversas, seamos creyentes o no lo seamos. Pero si nosotros no tenemos, hermanos, un conocimiento de quién es Jesús y en dónde estamos poniendo nuestra fe, esos problemas atacan nuestra mente. Y cuando nuestra mente se afecta, entonces experimentamos problemas que se llaman psicosomáticos y que nos llevan a la pérdida de la salud, nos pueden llevar a la pérdida de la tranquilidad y de la paz interior, como le llaman muchos. Y esto no es nuevo, porque esto fue algo que empezaron a estudiar hace algunos años en las clínicas famosas en Estados Unidos, donde empezaron a investigar por qué las personas que tenían problemas mentales se veían más enfermas,
¿Por qué las enfermedades les atacaban con más rapidez a ellos que a otros? Eso no es nuevo, eso ya la palabra de Dios lo había dicho. En Proverbios capítulo 18, por eso es que el escritor de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol, absolutamente nada. Todo lo que es, ya fue, y lo que ha de ser, será. ¿Ya? Así que no hay nada nuevo. Esos estudios que se han hecho, donde se invirtieron miles de millones para investigar, para estudiar la mente, para estudiar el cerebro, para tener psiquiatras, para irse a muchos lugares, a muchos países, hacer investigaciones, todo eso se lo hubiesen ahorrado si hubiesen venido a la palabra de Dios. La palabra de Dios les hubiese ahorrado todos esos gastos de investigación. Mire lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 14. El ánimo del hombre, ¿qué? Soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Escuche lo que la palabra de Dios nos decía hace más de 3000 años, porque se cree que Proverbios se escribió más o menos 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 3000 años. Hace 3000 años, sin la ayuda de psiquiatras, sin la ayuda de psicólogos, sin la ayuda de investigaciones, sin tener que haber abierto un cerebro o haber sentado a miles de personas para preguntarles cómo se sentían, sin nada de eso, por la sola voluntad de Dios nos fue revelado algo que la ciencia hoy tiene que corroborar, que es que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Es decir, que cuando nosotros estamos afectados en nuestra mente y no podemos mantener una mente tranquila, confiada en Dios, entonces comenzamos a padecer problemas psicosomáticos, enfermedades y dolencias, porque hay una unión que nosotros no sabemos cómo es entre el cuerpo y el alma, porque como decía un escritor, un poeta, hay dolores que el cuerpo tiene y que el alma siente. Y hay dolores que el alma siente y que el cuerpo siente. ¿No es verdad que cuando se muere un ser querido, no nos han golpeado, no nos han pegado, pero se siente un dolor en el corazón? Y es un dolor espiritual, emocional, pero que el cuerpo lo siente. Y es por eso que derramamos lágrimas, es por eso que perdemos incluso hasta la fuerza para sostenernos en pie y vienen los desmayos. Pero si es un dolor emocional, ¿por qué el cuerpo lo siente? No sabemos por qué. Eso lo sabe Dios. Pero lo que nos dice la palabra es que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando nosotros no tenemos una buena dirección de nuestra alma, de nuestro espíritu, confiando en Dios, entonces empezamos a experimentar situaciones que afectan nuestra salud. Mire lo que dice Juan, en tercera de Juan, y ya vamos a ampliar un poquito más esto, a qué me refiero con problemas psicosomáticos y cómo se reflejan en la vida de los seres humanos, incluyendo los cristianos. Nosotros no estamos exentos cuando perdemos de vista quién es Jesús y en dónde debe estar nuestra fe. Dice la tercera de Juan, esa no tiene capítulos, así que el versículo 1 y el versículo 2. El anciano Agayo, se cree que el anciano es el apóstol Juan, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salud. Pero mire, Juan dice, yo deseo que tengas salud, pero ¿de qué tamaño o cómo debe estar nuestra salud? Así como prospera tu alma. Es decir, que como se encuentre nuestra alma, eso se reflejará en cómo se está nuestro cuerpo y nuestra salud. Porque ¿qué es nuestra alma? Nuestra alma es lo que somos internamente. Es en nuestra alma donde se ordena nuestra voluntad. Es nuestra alma donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras emociones. Y si nuestra alma no está sana, no tiene salud espiritual, entonces nuestro cuerpo va a enfrentar o va a experimentar enfermedades también. Porque todos nosotros hemos sentido en algún momento rechazo, ¿sí o no? Todos hemos sido rechazados por algo o por alguien. Hoy escuchaba que muchos médicos están siendo rechazados
porque vienen de los hospitales de tratar a pacientes o incluso en clínicas donde no se tratan a pacientes. Y ya hay fobia entre los familiares, ya hay temor a los familiares. A esas personas que se están enfrentando a este virus, que están exponiendo su vida, ahora nosotros lo vemos con fobia. No queremos que se nos acerquen. Como me contaba mi esposa, que en estos días en un apartamento, no sé si en Bogotá o en Medellín, que a un médico le dejaron un cartel, un panfleto, que si no se iba de ese conjunto, mataban a su esposa y a sus hijos. Hay fobia. Así que todos hemos experimentado rechazos. Todos hemos sido objeto de heridas. Nos han causado heridas, y no físicas. Heridas en el alma, heridas en el corazón, un engaño, una traición, algo que nos hizo nuestra pareja, algo que nos hizo nuestro hijo, algo que nos hicieron nuestros padres. ¿Cuántos hijos no han sido heridos por sus padres porque los han abandonado? Porque les han atacado en su dignidad. ¿Cuántos de nosotros no estamos experimentando también culpa por algo que hicimos? Y nos sentimos tan culpables que creemos que no tenemos perdón de Dios. Creemos que nadie nos va a perdonar eso que hicimos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido también temor a la vergüenza, a que se enteren de lo que hemos hecho antes, a que se enteren de esos secretos que no queremos que nadie sepa y los ocultamos y tenemos temor a la vergüenza, a ser expuestos? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado también por angustia, por un momento difícil, por un momento crítico, por una enfermedad, por una escasez, porque veíamos en peligro nuestra vida o la vida de alguien cercano a nosotros? ¿Cuántas cosas nosotros no hemos experimentado? Y eso ha llevado a las personas a experimentar enfermedades emocionales o psíquicas, como la esquizofrenia. La esquizofrenia lleva a las personas a reaccionar de formas que nadie se esperaría. Bueno, en la Biblia no se llama esquizofrenia, en la Biblia se llama una mente dividida, o el hombre de doble ánimo, como lo dice Santiago, capítulo 8. El hombre de doble ánimo, la persona que tiene un alma dividida. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Es como si la persona cometiera un adulterio, que tiene fidelidad al uno y fidelidad al otro. Entonces la palabra lo llama así, pero hoy en día la psicología y la psiquiatría le llama esquizofrenia o bipolaridad. No es que él es bipolar, no, él no es bipolar. Tiene una mente dividida, y hasta que no decida someter su mente y su corazón a Dios, va a ser bipolar toda la vida. Y tras la bipolaridad se han justificado muchos asesinos, muchos delincuentes, y muchos que apelan a la psicología y al estudio de la ciencia y de la mente dicen, no, es que él no sabía lo que hizo. Claro que él sabía lo que hizo, porque si no supiera lo que hizo no sería responsable ante Dios. Él es responsable ante Dios, pero experimenta eso porque su alma no está sana, porque todavía su corazón no ha sido sanado por Dios. También experimenta otros problemas mentales como la angustia, esa depresión interna en que la persona no se encuentra, y usted los puede ver caminando de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, en este encierro todos caminamos de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Pero en un ambiente normal, muchas personas que tienen problemas en su corazón no duermen, sufren de insomnio, se despiertan a la madrugada, no descansan, en el día no se hallan, y usted las ve reaccionando ¿cómo? Con enojo, con ira, con amargura y con resentimiento. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido sanada. Pero no solamente eso, sino que también se experimentan problemas físicos, como la artritis, la gastritis. Cuando usted tiene un problema que no ha podido solucionar, usted deja de comer y el cuerpo comienza a liberar los jugos gástricos que comienzan a carcomerse las paredes del estómago, y por eso muchas personas padecen de gastritis, que las puede llevar a experimentar después un cáncer estomacal. Problemas del colon. Cuando usted va de un médico y usted le dice que tiene problemas de colon, ¿sabe lo primero que le pregunta al médico? ¿Usted ha tenido problemas recientemente? ¿Usted ha tenido preocupaciones recientemente? Porque los problemas mentales afectan el colon, y por eso las personas tienen esas dificultades. Entonces los mandan con el psicólogo. O sea, ya no se trata solamente el cuerpo, sino que ahora tienen que tratar la mente. Migrañas, porque cuando tenemos un problema mental, un problema del corazón, nuestra mente no descansa y la mente comienza a sentir toda esa descarga, porque no descansa el cerebro, y comienzan a experimentarse
migrañas, alergias. Ya nos empieza a hacer daño muchas cosas que antes no nos hacían daño. Presión alta. Las personas sufren de presión alta y eso los puede llevar a un ataque cardíaco. Así que no se trata solamente de que nosotros veamos los problemas físicos como problemas físicos, sino que muchos problemas físicos están derivados de nuestra salud mental. Si nuestra mente no está sana, si nuestra mente no está tranquila, eso nos enferma. Y eso es precisamente lo que ha llevado a miles de personas a enfermarse en esta época. No necesariamente del coronavirus, porque esa no es la enfermedad que reemplazó todas las enfermedades. Es decir, todavía sigue habiendo gripa, todavía sigue habiendo neumonía, pulmonía, todavía siguen habiendo asmas, todavía siguen habiendo infecciones en las cuales nosotros nos podemos enfrentar. El cáncer todavía es real, el SIDA todavía es real, el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida todavía es real. Todas las enfermedades siguen siendo reales. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nuestra mente está afectada, esas enfermedades que en otro momento no eran graves, ahora son más graves en nosotros, por el temor a ser infectados, el miedo a contagiarnos, el miedo a contraer una enfermedad que como no se tiene cura, nosotros pensamos que es mortal, aunque no es mortal en todos los casos. Solamente un 2% es mortal. El resto de personas, lo que nos muestran por la televisión, que hay 190,000 infectados, la mayoría de ellos están en sus casas, tranquilos, sobrellevando la vida con su familia, con todos los protocolos de seguridad, poniéndose tapabocas, lavándose las manos, pero están en sus hogares. Muchos son asintomáticos, ni siquiera saben que padecen el virus. Solamente es un porcentaje mínimo el que va a enfermarse y el que va a tener consecuencias graves. Pero el miedo de nosotros a contraer esa enfermedad, el miedo de muchos a perder el empleo, a perder la empresa, a perder la estabilidad económica, ese miedo está produciendo en nuestra mente que tengamos angustias, y esas angustias nos están llevando a que nuestro cuerpo mengue en el sistema inmunológico. Escuche, el sistema inmunológico mengua cuando nuestra mente está afectada por el temor y por la angustia, y podemos llegar a contraer enfermedades que en un momento no eran graves, pero que ahora, por el sistema inmunológico estar tan bajo, nos puede llevar incluso a la muerte, o enfermedades que ya padecíamos, pero que eran controlables por el miedo a visitar una clínica, a visitar un médico, o a que nos contagiemos del COVID, está llevando a muchas personas a la muerte. Es decir, muchos de los que están muriendo en los hospitales no se están muriendo del COVID, se están muriendo de enfermedades que ya tenían. Y si a eso le sumamos que se le está dando prioridad a los pacientes de COVID, es decir, no se están haciendo diálisis, no se les está aplicando a las personas la insulina, se han menguado los tratamientos de cáncer, se han menguado los tratamientos a las personas con afecciones cardíacas y presión alta. Esas personas se van a morir porque no están recibiendo atención, porque toda la atención se llevó a los del COVID. Entonces luego nos presentan aquí, mire, se murieron tantos, pero ¿cuántos de ellos se murieron? Por negligencia médica, porque se han desviado todos los fondos a tratar una enfermedad que es tratable, pero que no la han presentado como que no se puede hacer nada. Entonces están muriendo miles de personas por el temor y la angustia, porque el sistema inmunológico se les cayó, se les vino al piso. Y eso, quiero citar un artículo que leí esta semana, el 23 de abril, en un periódico de Monterrey, México, que fue escrito por un médico y por un epidemiólogo, un médico general y un epidemiólogo. El primero dice: se ha comprobado que los problemas mentales o de miedo y temor sí contribuyen a que el sistema inmunológico se afecte y puede disminuir el sistema de defensas, ya que los altos niveles de adrenalina que se generan en el cuerpo por el temor a padecer una enfermedad o el temor a contraerla están relacionados con la disminución de la respuesta de defensa del sistema inmunológico. Eso lo dice el médico Eduardo Lingo. Si usted quiere lo puede buscar. Publicado el 23 de abril del 2020, el periódico de Monterrey, México. Y el epidemiólogo e infectólogo Ricardo Telles, recuerde que estamos hablando de una epidemia, ¿sí o no? Que se infecta, es decir, que se contagia. Entonces, el epidemiólogo e infectólogo Ricardo Telles, en el mismo artículo dice:
sobre los efectos del COVID-19. Y cito, quienes llegan a los síntomas más graves es porque previamente tienen un cuadro de inmunodepresión por alguna enfermedad crónica, es decir, ya tenían una enfermedad que ha llevado a que el sistema inmunológico esté bajo. Y ahora, a eso, dijo el experto, hay que sumarle el miedo al estrés, el miedo y el estrés que definitivamente causan que el sistema inmunológico se venga abajo. Y aparte del estrés y el miedo, eso pueden llevar a que el sistema inmunitario, como lo llaman ellos, no tenga reacción ante los virus, ante las enfermedades, y uno puede estar más propenso a contraer no solamente el COVID, sino otras enfermedades que todavía están. Y ayer, qué bueno que ayer nuevamente se tocaba ese punto, la malaria sigue matando a más personas de las que mata el COVID-19. ¿Y por qué no se ha hecho una campaña contra la malaria? ¿Por qué no se destinan fondos contra la malaria? ¿Por qué a Manuel Elkin Patarroyo, que fue premio Nobel por haber descubierto la vacuna contra la malaria, no lo están consultando? ¿Por qué? A una persona que es eminencia en virología, ¿por qué no lo están consultando? Bueno, algo tiene que haber detrás de todo esto. Para que no se consulte a una persona experta en Colombia, que además es el presidente de investigación de epidemiología en Colombia, para que no se lo esté consultando a él, ni salga por los noticieros, ni el gobierno lo esté consultando, algo tiene que haber detrás de todo esto. Que no se quiere que se sepa todo lo que hay detrás de toda esta situación, los intereses que hay detrás de toda esta situación. Así que necesitamos nosotros, hermanos, estar apercibidos de esto. No permitamos que el temor y el miedo nos lleve a que nuestra mente y nuestro corazón se afecten de tal manera que nuestro sistema inmunológico se venga abajo. ¿Qué tiene que ver esto con el quién es Jesús y dónde debe estar nuestra fe? Porque muchos estarán diciendo, bueno, hoy la reunión era de política, de ciencia, de salud, ¿de qué era la reunión? No, todo esto tiene que ver, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Daniel, capítulo 11, verso 31. Daniel, capítulo 11, verso 31 y 32. Daniel, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Pero escuche esto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer el pueblo que conoce a su Dios? Se esforzará y actuará. Escuche, ¿cuál es el beneficio que nosotros obtenemos de conocer quién es Jesús? ¿Cuál es el beneficio? Que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios recibimos beneficios espirituales, porque el esfuerzo es lo que hay en la voluntad humana y el actuar es lo que nosotros hacemos físicamente. Es decir, que nuestra mente y nuestro cuerpo se benefician de conocer cada día más a Dios. Cada día más. Porque nosotros, cuando conocemos al Señor, cuando nos podemos tener una relación íntima con Él, podemos sentir paz y tranquilidad en medio de las circunstancias. Escuche, cuando nosotros conocemos quién es Dios, cuando ponemos nuestra fe en su obra de redención, cuando nosotros confiamos en la obra de Cristo en la cruz, en su poder, eso es el único remedio para un corazón angustiado, para un corazón perturbado. Y cuando el corazón se sana, cuando la mente se sana, el cuerpo experimenta también salud física. No estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, pero no vamos a estar más propensos a las enfermedades, vamos a estar fuertes, porque el sistema inmunológico se eleva. No estoy diciendo que vamos a utilizar la Biblia como una terapia de salud, sino que necesitamos recibir la palabra de Dios con toda la seguridad de que al sanar nuestra mente y al sanar nuestra alma, nuestro cuerpo también recibe esos beneficios. ¿Cómo podemos nosotros entonces experimentar paz y tranquilidad
en medio de las dificultades, como lo dijo Jesús a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pero escuche, ¿en dónde está la base para que el corazón no se turbe y no tengamos miedo? ¿Creen en Dios? Les dice Jesús, ¿creen en Dios? Crean también en mí. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con esta declaración? Lo que Jesús les está diciendo es, si ustedes creen en Dios, tienen que creer también en mí. Pero escuche, el único que puede reclamar que se le crea como a Dios es Dios, nadie más. Nadie más puede reclamar que se confíe en Él 100%. El único que puede hacer esa demanda es Dios. Y Jesús le está diciendo a ellos que crean en Él como creen en Dios. ¿Por qué Jesús les está reclamando que crean en Él como se cree en Dios? Por una sencilla razón. En Isaías capítulo 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Escuche lo que dice ese pasaje. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué les está diciendo Dios? Si ustedes van a depositar su fe y su confianza en alguien, va a ser en mí. Isaías 43, 11. Solamente en mí, porque no hay nadie más que salve. Y ahora tenemos a Jesús diciéndole a los discípulos, si ustedes creen en Dios, que Él nos puede ayudar en esa turbación de corazón, a esas situaciones que se van a enfrentar, crean también en mí. Pero escuche, Jesús no les está diciendo que crean en Él, que todo se va a solucionar. No les está diciendo, crean en mí que ustedes no van a tener ninguna dificultad. No, porque no podemos perder de vista Juan 16:33. Y Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Él no ha cambiado de escenario, no ha cambiado de las personas con las que está hablando. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 Jesús está hablando con los discípulos. Y en Juan 14:1 les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero en Juan 16:33, unos minuticos más adelante les dice, pero muchachos, no crean que yo les estoy diciendo que no van a tener dificultades. No, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen. Miren, eso hace la diferencia. ¿En quién tenemos nosotros nuestra confianza? Eso hace la diferencia. Jesús les está diciendo a ellos, confíen en mí, porque yo soy Dios. Porque no hay quien salve sino solamente Dios. Y si Jesús les está diciendo, confíen en mí, es porque Jesús se está atribuyendo el ser Dios. Pero ¿por qué los discípulos no lo podían ver como Dios? Por una sencilla razón. Porque en ese momento la divinidad de Cristo estaba cubierta. ¿Por qué estaba cubierta? Vamos a verlo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. ¿Por qué los discípulos, si estaban en la presencia de Dios, tuvieron ese temor, esa angustia y ese miedo, al punto que despertaron a Jesús? Y yo no me imagino que lo despertaron en buenos términos, yo me imagino que lo sacudieron. Bueno, ¿y nos vas a dejar morir? Más o menos eso es lo que transmite el pasaje. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, escuche lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y escuche, esto es de su carne. ¿Qué era entonces lo que ocultaba la divinidad de Cristo al punto que los discípulos no podían ver que era Dios hecho carne? Como lo dice en la primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué los discípulos no veían que estaban ante la presencia de Dios? Aquí lo dice. Porque Cristo tenía un velo sobre Él. Y ese velo era ese cuerpo que Él tomó para venir a este mundo. ¿Cómo sabemos eso, hermano? Bueno, la misma figura la tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 34. Vamos a Éxodo capítulo 34.
versículo 33 al 35 dice la palabra de Dios. Éxodo 34, 33 al 35. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Moisés cuando estaba en la presencia del Señor? Se quitaba el velo hasta que salía de la presencia de Dios. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Escuchen lo que vemos nosotros aquí. ¿Qué hacía Moisés? Se colocaba un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no vieran la gloria que se estaba reflejando en el rostro de Moisés. Lo cubría con un velo. ¿Por qué los discípulos no lograron identificar a Jesús como aquel que es la gloria de Dios? Porque Él se puso un velo también y era el cuerpo físico que tuvo. Ese velo era su cuerpo. Por eso los discípulos no lo podían ver como Dios. Pero mire lo que dice ahorita el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3. Porque el velo tiene mucha, pero mucha enseñanza para nosotros. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 16. 2 de Corintios 3, 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Y aquí va a citar lo que acabamos de ver en Éxodo capítulo 34. Escuche, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y él se refiere al Antiguo Testamento y a la gloria del Antiguo Pacto. Y ahora espero que usted le preste mucha atención a lo que va a decir el apóstol Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, y la palabra embotar es se confundieron, no entendían absolutamente nada. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Escuche esto. Pero cuando se conviertan al Señor, aquí están hablando de Jesús, el velo les será quitado. ¿Por qué hay muchas personas que hasta el día de hoy no creen que Jesús es Dios? Porque hay un velo que está puesto sobre ellos. Y asisten a X o Y religión. Y se quedaron con la imagen de un Jesús bueno, un buen hombre, un gran maestro, un gran profeta, y con el perdón de algunos que asisten o simpatizan con esta religión, un Dios más chiquito. Se quedaron con la imagen de un Dios más chiquito. ¿Sabe cuál es la razón? Que hay un velo sobre sus rostros, sobre sus ojos. La única forma en la que pueden ver a Jesús como Dios es cuando ese velo les sea quitado. ¿Cuándo les es quitado ese velo? Cuando se conviertan al Señor. Así que la pregunta es, ¿quién es este hombre? Ya la hemos ido respondiendo. ¿Quién era este hombre? Dios hecho carne. Ese era el hombre que ellos tenían en esos momentos. Por eso es que pudo controlar el viento y por eso pudo controlar el mar. Porque solamente Dios tiene poder sobre su creación. Nadie más tiene poder sobre su creación. Pero Moisés abrió el mar. Moisés no lo abrió. Dios le dijo que alzara la vara, pero fue Dios quien abrió el mar. No fue Moisés. Pero Moisés hizo caer pan del cielo. No. Luego en Juan capítulo 6 el Señor aclara, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre. El hombre no tiene poder sobre la naturaleza como la tiene Dios. El hombre puede manipular cosas, pero el poder lo tiene solamente Dios. Y si Cristo tuvo poder sobre el viento y sobre el mar, es porque era Dios hecho carne. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos, hermanas y amigos? Que la única manera de poder conocer a Jesús es porque Dios mismo, en su infinita misericordia y su gracia, nos concede el privilegio de llegar a conocerlo. No hay otra manera.
Solamente Dios se puede revelar al hombre. El hombre no puede conocer a Dios. Es Dios que se tiene que revelar. ¿Y sabe cómo se revela Dios? A través de la palabra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. 2 de Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, ¿cómo llama Dios a las personas a la conversión? Por medio del evangelio, por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo. Esa es la forma en la que Dios llama. Dios no nos va a llamar en sueños, Dios no nos va a llamar en visiones, o como algunas personas dicen: yo vi la muerte en ese accidente y yo sentí que era un llamado de Dios. Está contradiciendo lo que dice la palabra. Usted en ese momento tuvo un chispazo de reflexión y de meditación. Por primera vez de pronto usted pensó con cordura y se dio cuenta que la muerte es real. Pero el llamado a la conversión solamente viene por la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuche, Dios llama a la salvación a las personas por medio de la predicación del evangelio. El que crea el evangelio de Jesucristo, el que crea que Cristo era Dios hecho carne y que murió por nuestros pecados, porque solo Dios nos puede librar de Dios. El hombre no se puede librar de Dios, así que Jesucristo no podía ser simplemente un hombre. Tampoco podía ser simplemente un ángel, porque la misma palabra en hebreo dice: lo hizo superior a los ángeles. Era Dios hecho carne. Y Dios llama a las personas a creer en su Hijo por medio del evangelio. Ahora, muchos pensarán: bueno, entonces el tema era para los incrédulos, para los inconversos. No, el tema era para todos nosotros, que decimos creer en Dios, que decimos obedecer su palabra. Porque hay una forma en la que nosotros nos damos cuenta si realmente conocemos o no a Jesús. ¿Sabe cómo? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Primera de Juan 2, del 1 al 4. Y esto es para nosotros los que decimos ser cristianos y que posiblemente algunos se han desconectado y dirán: bueno, ese tema yo ya lo conocía, yo ya sé quién es Jesús. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios, porque eso es para ti y para mí también. Hijitos míos, estas cosas os escribo, no son sueños. Estas cosas os escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Escuche, hermano y hermana. ¿En qué sabemos si nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que se atreva a decir que conoce a Cristo y que por eso este tema no era para él, el que se atreva a decir que conoce a Dios y que él no necesita saber nada más porque él ya tiene un conocimiento absoluto de Dios, el que se atreva a decirlo, escuche, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que no es un intelectual, no es un teólogo, es un mentiroso. Y la verdad no es tan alta. ¿Sabe quién es la verdad? Juan 14:6. Porque la verdad no es un concepto. La verdad Jesús la dejó muy definida en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad. El que se atreva a decir que es cristiano y no guarde los mandamientos del Señor es un mentiroso y Cristo no mora en él. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Quién es ese? ¿Solamente el Cristo de las Escrituras? ¿O Cristo es el que está viviendo en nosotros? Porque si Cristo no vive en mí, yo soy un mentiroso. Todos los que nos atrevamos a decirnos cristianos somos unos mentirosos. Necesitamos estar seguros de que realmente conocemos a Jesús y que Él vive en nuestras vidas. Así que espero que esta otra parte de lo que hemos estado meditando en esta tempestad que tuvieron los discípulos nos haya llevado a meditar más profundamente si realmente nosotros tenemos la respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿quién es este? ¿La tenemos nosotros? Espero que la tengamos, porque de eso depende la vida eterna. No solamente de saber una verdad, un concepto, sino de saberlo con nuestros hechos.
Si yo digo que conozco a Cristo, mis hechos tienen que dar evidencia de ello. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios para luego pasar al momento de la cena. Y vamos a entonar el himno número 126, que nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Himno número 126. Dice la palabra del Señor. Dice el himno, perdón. En la cruz. Cantemos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a leer en Isaías capítulo 53, un pasaje clásico cuando se medita acerca de la cena del Señor y lo que ella significa para todos nosotros. Pero quiero que veamos, hermanos, Isaías 53. Quiero que veamos algunas cosas que nos enseña este pasaje que posiblemente no hayamos tenido en cuenta en otro momento cuando lo meditábamos. Pero dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos, y escuche esto, por azotado, por herido, ¿de quién? De Dios, y abatido. Mas él, está hablando acerca de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, absolutamente todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Veamos 2 punticos aquí para meditar acerca de la cena, hermanos. Número 1, fue Dios quien lo hirió, fue Dios quien lo abatió. La palabra abatido es dar de muerte, dar de baja. Fue herido por Dios y fue abatido por Dios, porque es Dios el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Nadie más tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, ni siquiera el diablo, ni siquiera el diablo. Y eso lo vemos en Job, cuando Dios le dijo, todo está en tus manos, no toques su vida, porque soy yo el que tiene el poder sobre la vida. Fue Dios el que llevó a Jesús a la cruz, fue Dios el que lo puso allá para que nuestros pecados fueran depositados en él. ¿Y sabe cuál fue la razón para que Dios hiciera todo eso? Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos. Una pregunta, ¿hemos pecado alguna vez? A eso la palabra le llama descarriarse. Entonces, ¿por quién murió Jesús? Por usted y por mí. Por todos nosotros murió Jesús. Dios puso ese pecado tuyo y mío, así sea ese pecado que yo digo, pero fue una cosita de nada, fue algo insignificante. No importa el tamaño del pecado, fue por ese pecado que Cristo tuvo que morir en la cruz. Pero eso nos enseña algo más. En el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos enseña, hermanos, esto? Que Jesús aceptó la voluntad de su Padre. Jesús la aceptó. Nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios en estos tiempos. No importa las circunstancias por las que atravesemos. Porque eso es el Evangelio. Eso es lo que nosotros recordamos cada primer día de la semana. Que Cristo murió y nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros. Y a veces nos cuesta morir a nosotros. Queremos seguir vivos nosotros. Y queremos, es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso. Eso es lo que voy a hacer. Cristo estuvo dispuesto a morir por los pecados tuyos y míos. Nosotros debemos estar dispuestos a morir a nuestro yo. Eso es lo que nos recuerda la cena del Señor. No es solamente participar del pan, no es solamente tomar la copa, es recordar que nosotros hicimos un pacto con el Señor en el cual le dijimos, Señor, ya no voy a vivir yo más, enséñame cómo debo vivir ahora. Y si esa forma es la que tengo que a veces callar y guardar silencio ante el sufrimiento, ante las injusticias, como lo hizo Jesús, lo voy a hacer, porque Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros estamos llamados a hacerlo. Hay situaciones en las cuales queremos alzar nuestras voces, demandar nuestros derechos, pero no estaríamos actuando conforme al Evangelio. No estaríamos actuando así. Cristo tuvo que sufrir las injusticias de un juicio mal hecho, de acusaciones falsas, pero lo hizo por obediencia a la voluntad de Dios. A veces nosotros vamos a tener que sufrir por injusticias, pero si lo hacemos por obediencia a la voluntad de Dios, bienvenida sea. Porque así estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Le estamos diciendo, mira, Jesús estuvo dispuesto a morir y a sufrir injustamente. Yo también estoy dispuesto a hacerlo. Participemos de la cena del Señor con esa mentalidad. Como ya lo hemos leído en otras ocasiones, como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, donde Pablo le recuerda a los hermanos en Corinto cómo se debe participar de la cena. Recuerda a la iglesia. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Esa es la razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, participamos de la cena, porque hacemos memoria de que Cristo fue a la cruz y entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Vamos a participar entonces. Oremos. Glorioso y eterno Padre, te agradecemos por este momento en el cual nos concedes el privilegio de participar de esta cena. Bendice este pan y a los que participamos de él, que sea de gran provecho espiritual en nosotros y que nuevamente reafirme en nosotros, Padre, la fe y la confianza en ti, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las injusticias, aún en medio de las crisis, Señor, que recordemos que Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, a sufrir injustamente por nosotros, que por eso nosotros ahora, al participar de este pan, Señor,
nos identificamos con Él, porque hacemos memoria, Padre, de que Él sufrió eso mismo por nosotros en una cruz. Nosotros ahora nos disponemos a participar de este pan, con esa mentalidad, con ese mismo espíritu, Señor, porque de esa manera damos testimonio de que somos tus hijos, de que somos discípulos de Jesús. Bendice este pan y a todos los que participamos de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participemos, hermanos, del pan. Bien, después de haber participado del pan, vamos a participar también de la copa, del jugo de la vid. Como lo dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que cada vez que participamos de este jugo de uva, hacemos memoria de que nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. Hemos hecho un compromiso con el Señor por medio del bautismo, de la obediencia al Evangelio. Así que vamos a participar del jugo de la vida. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por este privilegio de poder participar también del contenido de esta copa, que es el jugo de la vid, que como enseña tu palabra, con él hacemos memoria de la sangre de Jesús, pura, santa e inocente, derramada en esa cruz, con la cual ahora tenemos perdón de pecados, hemos sido rociados con ella, y eso nos da libertad de entrar hasta tu presencia, de sentarnos en esos lugares celestiales y poder participar de este privilegio. Ayúdanos a tomarla con reverencia, Señor, y no como algo mecánico. Ayúdanos a tomarla con todo el respeto que ella merece, sabiendo, Padre, que si no lo hacemos así, juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Muchas gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Después de haber podido participar en la cena, vamos también a meditar cómo la iglesia del Señor debe participar de la ofrenda, ya que no dejamos de ser iglesia. El que no estemos reunidos en un lugar, no hemos dejado de ser iglesia. La iglesia no es un lugar. Por eso a veces uno escucha, o aún a uno se le salen expresiones como voy para la iglesia. No, somos iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, que estamos diseminados en la sociedad. Nos vamos a reunir como iglesia. Así que somos la iglesia del Señor, y por eso seguimos participando de la palabra de Dios, de las oraciones, de las alabanzas, de la cena, y también podemos seguir haciéndolo de la ofrenda. Recuerde que en esta época es donde más necesidad hay dentro de la hermandad, dentro de la sociedad, y una forma de nosotros poder ayudar a estas necesidades es participando de la ofrenda. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículos del 1 al 4, y lo vamos a estar contextualizando con Marcos capítulo 12, por unas palabritas que están en Marcos que no están en Lucas, pero vamos a leer Lucas 21, del 1 al 4. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos,
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué quiero que veamos en este pasaje? Número 1, las dos personas que se mencionan allí, o los dos grupos de personas. Unos, la viuda muy pobre, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que la palabra muy pobre no significa tener lo básico. La palabra muy pobre es no tener absolutamente nada. Y más en esa época donde las viudas, y en caso de esta se ve, por lo que dice la palabra de Dios, que era una viuda que había quedado incluso sin familia, sin hijos. Y era muy normal en esa época. Recuerde que en esa época las guerras eran cuerpo a cuerpo, había muchas batallas y las personas morían, los hombres morían a temprana edad, muchas personas quedaban viudas, muchas mujeres. Las viudas en esa época eran sostenidas de parte del templo por un mandamiento de parte de Dios, donde Dios mismo dijo: yo soy Dios de huérfanos, de viudas y de extranjeros. ¿Sí o no? Él es el Dios de ellos, del pobre, del huérfano y de la viuda. Entonces Dios había destinado una ración que los judíos recogían durante la semana para dársela a las viudas. A esta mujer le habían dado para su ración diaria. ¿Qué hizo esta mujer con eso? No se lo guardó, no lo atesoró. ¿Qué hizo ella? Fue y lo echó en el arca de las ofrendas. ¿Por qué lo echó? Si antes le estaban dando. ¿Por qué dar de lo que le están dando? Porque su confianza no estaba en ella ni en el hombre, su confianza estaba en Dios. Lo que yo me imagino que pensaba esta mujer es: si Dios me ha sostenido hasta ahora siendo viuda, muy pobre, y hoy tuve el sustento para mis necesidades, yo confío en Dios que mañana también me lo dará. Y por eso estuvo dispuesta a echar todo su sustento, no una parte. ¿Verdad? No estamos invitando a todos: saque todo lo que tiene y délo. No, porque tenemos que ser responsables y Dios nos llama a la responsabilidad, a suplir las necesidades de nuestra familia. Pero lo que vemos es que esta viuda puso su confianza en Dios. Ella decidió dar de lo que había recibido. Y todos nosotros, cuando ofrendamos, damos de lo que hemos recibido. Porque nada trajimos a este mundo, ¿sí o no? O de los que han tenido hijos, han visto que el hijo nació con chequera, que nació con oro, ¿no? Nacen sin nada. Hasta el ombligo con el que salimos y que nos lo dejan pegado 7 días se nos cae. O sea que ni el ombligo nos queda a nosotros. Nada trajimos a este mundo. Esta viuda entendía eso. Yo no traje nada a este mundo, Dios me dio hoy, de eso yo voy a ofrendar. Pensando posiblemente en otra viuda pobre, en otra necesitada también. Nosotros debemos pensar igual. Pero lo otro que quería que viéramos se encuentra en Marcos, capítulo 12, verso 41. Dice: estando Jesús sentado sobre el arca de la ofrenda, miraba, escuchen lo que miraba, como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Escuchen lo que dice el pasaje. Él miraba. Hermanos, cada vez que nosotros hacemos algo, Dios está allí, Jesús está allí mirándonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros apartamos nuestras ofrendas, Jesús está mirando si la estamos apartando. Jesús está mirando lo que estamos haciendo. Jesús está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y es por eso que cuando nosotros ofrendamos, no lo hacemos para el hombre. El dinero que nosotros apartamos, la cantidad de ofrenda que nosotros apartamos, no lo hacemos para que el hombre vea lo que yo estoy haciendo. Es porque yo estoy consciente que Jesús me está mirando. Y Jesús vio que esta viuda pobre echó solamente 2 blancas, que eran un cuadrante, es decir, casi la mitad de un denario, que un denario alcanzaba solamente para lo necesario de una persona en el día. Dice en el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, es decir, Jesús les dijo, ¡Ey, vengan! Miren lo que acaba de hacer esta viuda. Miren lo que acaba de hacer esta mujer. Echó 2 moneditas, solo 2 moneditas. La pregunta es, ¿por qué Jesús no llamó a los discípulos cuando los otros estaban echando mucho dinero? Porque dice que muchos ricos echaban mucho. ¿No es verdad que nos llama más la atención las cosas extravagantes? ¿Sí o no? ¿No es verdad que si usted va a un restaurante y ve por allá un puestico que tiene una mesita y una muchacha allá cocinando una cocinita, no llama la misma atención que si usted al lado de un restaurante de 3 pisos, con 20 mesas,
con ballet parking ahí en la entrada que lo recibe, ¿no es verdad que nos llama más la atención las cosas grandes, extravagantes? A Jesús no. A Jesús no lo llamó la atención eso. Porque cuando Jesús vio a los ricos echar mucho, bueno, están echando, pero ¿por qué no le llamó la atención esa ofrenda? ¿Sabe por qué? Porque estaban echando ¿de qué? De lo que les sobraba. A Jesús no le llama la atención las obras, aunque sean muchas. Porque a veces las obras pueden ser muchas, pueden ser grandes, pero siguen siendo sobras. A Jesús le llamó la atención lo que hizo esta viuda. Ella apartó de lo que tenía y lo ofrendó. Era poco, muy poco. Al punto que las 2 moneditas que ella echó ni sonaban, porque las ofrendas se echaban en una especie de trompetas, tenían como una especie de cuernos, de shofán, que eran hechas en bronce, y cuando usted toca el bronce con algún metal, él suena. Entonces cuando los ricos venían y echaban toda esa cantidad de dinero, sonaba. Pero esta mujer echó esas 2 moneditas que ni sonaron, pero Jesús la estaba viendo. Hoy el Señor está viendo lo que nosotros estamos dispuestos a ofrendar. Él sabe si tenemos o no tenemos la capacidad de ofrendar. Así que aquellos que han apartado sus ofrendas, espero que lo hayan hecho con esa conciencia, que el Señor nos está mirando. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque incluso en estos días de esta situación, como muchos se preguntan, ¿por qué siguen pidiendo dinero? No estamos pidiendo dinero. Es que la palabra de Dios nos enseña, así como nos enseña a participar de la cena cada primer día de la semana, a reunirnos cada primer día de la semana, la ofrenda también es un mandamiento del Señor para cada primer día de la semana. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16:1, hagan ustedes también de la manera que ordené u organicé en las iglesias de Galacia. Escuche, si esto no fuera bíblico, los apóstoles o el apóstol Pablo no hubiese tenido que organizar nada. Si no es bíblico, si no es de parte de Dios, ¿para qué se inmiscuyó? Háganlo como quieran, eso es libre, usted decide qué hacer, si quiere dar, si no quiere dar, si quiere guardarla, si quiere dársela a otra persona, usted decide. No, fue el apóstol Pablo, guiado por Dios, inspirado por Dios, que decidió ponerle orden a esto, porque todo lo que se hace para Dios debe hacerse decentemente y con orden. ¿Cuál es el orden? Apartar la ofrenda cada primer día de la semana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces, hermanos? Ofrendar según lo que hayamos prosperado. Y cada uno conoce la prosperidad que ha recibido el Señor. De ese tamaño van a ser nuestras ofrendas. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga esta ofrenda que hemos apartado este primer día de la semana. Oremos. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias por este momento. Pedimos que bendiga, Señor, esa ofrenda que hemos apartado. Pedimos, Padre, que sea un honor grato ante tu presencia y que así como esta viuda llamó la atención de Jesús, hoy nuestra ofrenda también llame tu atención, Señor, no por la cantidad, sino por la diligencia y el amor sincero que hay en nosotros, por ayudar, Padre, a aquellos que están más necesitados que nosotros, por aquellos que padecen, Padre, escasez en estos momentos. Bendice a los hermanos que la administran, que sean ellos dirigidos por ti, Señor, para que estas ofrendas lleguen a los hermanos o a las familias que padecen necesidad y que, como dice tu palabra, muchas acciones de gracia sean elevadas a tu nombre. Y tu nombre sea glorificado, Señor, por la diligencia y el amor nuestro en este servicio para los santos. Bendice esta ofrenda, Señor, y los empleos y los trabajos de nuestros hermanos que pueden, Padre, ofrendar, que tienen la capacidad de hacerlo. Sígueles prosperando, sígueles bendiciendo, Señor, para que de esa manera se pueda seguir llevando a cabo tu obra, Padre, que no ha terminado porque no estemos reunidos, pues la obra, Padre, no es un lugar, la obra son los miembros, la obra son tus hijos, la obra son los necesitados, porque esa es la religión pura y sin mácula, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos del mal. Eso queremos seguir haciendo, Señor. Por eso recibe nuestras ofrendas y que sean multiplicadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entonar un último himno antes de terminar con la oración final. El himno número 419. Himno número 419.
Ya saben, hermanos, hermanas, por el interno, si usted ha decidido apartar su ofrenda y desea contribuir con ella, por el interno puede comunicarse con nuestro hermano Oscar, que él le estará informando de qué manera lo vamos a hacer. Hay un grupo destinado para hacer esta labor. Cantemos. El mismo amor hacia todo, la misma ofrenda al Maestro, un vínculo que nos une al Señor, aliento igual alcanzado en todos, una esperanza, un gozo igual en la misma verdad. El mismo amor hacia todo, la misma ofrenda al Maestro, un vínculo que nos une al Señor, aliento igual alcanzado en todos, una esperanza, un gozo igual en la misma verdad. Amén. Recordemos que todos estamos ante la presencia del Señor, no importa dónde estemos, porque el Señor es uno solo. Él no es muchos dioses, Él es un solo Dios, y todos sus hijos estamos en su presencia. Así que nuestra ofrenda es una sola ofrenda, porque es dada para que sea recibida por el Señor y sirva para la familia de Dios. Vamos a terminar, hermanos, con una última oración, pero antes, si desean, pueden escribir, aprovechar este momento, escribir sus peticiones mientras organizamos aquí para orar todos juntos. Escriba su petición y vamos a incluirla en esta oración. Johan, vamos a orar. Correr un poquito para atrás, más, para que salgamos todos. ¿Hay peticiones ahí, Daniel? ¿Han hecho peticiones? Diga, escriban. Esta semana en una reunión que teníamos con unas hermanas, y hoy nos llegaba otra petición por una niña de 2 años, creo, 4 años, que tiene cáncer, que está en Venezuela. Nos pedían que oráramos por ella, al igual que por el hijo de nuestra hermana Nasli, que está padeciendo un cuadro viral aparentemente, de fiebre, dolor de cabeza, malestar. Así que vamos a estar orando por él. El hermano Juan Carlos también se encuentra un poco afectado de salud. ¿Y cuántos de nosotros, los familiares que están enfermos, están padeciendo en su cuerpo? Vamos a orar también por ellos y pedir para que sea Dios ayudando a aquellos que han escuchado su palabra, que entiendan que lo principal es la salud de nuestro corazón. Salvación de Estil Ezequiel y gracias por el ministerio, el negocio y la sanidad. Amén. ¿Quién lo manda? Aristomena Núñez. Aristomena Núñez pide que oremos por salvación para sus familias y gracias a Dios por el ministerio y por los trabajos y la salud que nos ha concedido a muchos. ¿Algo más? Aristomena. Que Dios nos ayude cada vez a ser más humildes. Amén. Cristo y la familia. Amén. Por la salud espiritual, Nubia Montenegro. Por la salud espiritual, nuestra hermana Nubia, un saludo allá en Medellín, a la distancia. Ever, por las familias. Nuestro hermano Ever pide para que oremos por las familias. Por la familia de Socorro. Nuestra hermana Socorro también pide por su familia. Marisol Melo, que Dios nos ayude a estar firmes. Nuestra hermana Marisol, por la firmeza en estos momentos, que Dios nos ayude. Familia de Daniela Campaña, pedimos por la salud de Bustain Dulce. Por Bustain Dulce, creo que es la niña, ¿no?, que se pedía hoy. Nuestro hermano Mauricio y su familia nos recuerdan esta petición. ¿Algo más? Vamos a orar entonces. Y si hay otras peticiones, bueno, Dios las conoce y Dios que discierne los pensamientos de nuestros corazones sabe qué cosas necesitamos y Él responderá en su tiempo.
Espero que usted esté también con su familia, así como estoy yo con la mía, abrazados, unidos, para que así podamos acercarnos al Señor. Carolina, por el temor reverente a Dios. Nuestra hermana Carolina, para que seamos reverentes a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Oremos. Si usted quiere, tómese de las manos con su familia, abrácese. Son momentos en los cuales nos fortalece saber que tenemos una familia en la fe y una familia en la carne con la que podemos contar. Oremos. Padre eterno y santo Señor, muchas gracias por este culto de adoración que nos concediste realizar hoy. Gracias, Padre, porque tu iglesia no se detiene. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al contrario, Señor, nosotros, como tu iglesia, debemos marchar contra las huestes espirituales de maldad, ganando terreno, Señor, a las tinieblas, arrebatando almas, Padre, de la ignorancia, del pecado, de la condenación. Queremos, Padre, que por favor nos ayudes como iglesia contra no tu iglesia solamente en este lugar, sino tu iglesia donde quiera que estés, Señor, en toda parte donde estén tus hijos, los redimidos por la sangre de Jesús, aquellos que han hecho pacto contigo, Señor, que han obedecido el Evangelio de Cristo, que ahora son tu familia y somos conciudadanos de los santos. Que nos ayudes a vivir, Padre, como eso, como ciudadanos del cielo, que no vivamos como aquellos que viven en la tierra, Señor, en el mundo, en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo y haciendo conforme a sus deseos, sino que sometamos nuestra voluntad a tu palabra y que eso sea lo que nos dirija, Señor, para que de esa manera podamos experimentar en nuestras vidas el gozo y la paz de saber que tenemos una esperanza de vida eterna. Pedimos también, Señor, por los hermanos que se encuentran enfermos, nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Eliazar, nuestra hermana Antonia, nuestra hermana Leonilde, los demás hermanos que están padeciendo en su cuerpo, nuestros familiares, por esta hermana que pide, Padre, para que oremos por esta niña que se encuentra afectada con un cáncer. Solamente tú conoces, Señor, la causa de esta situación. Tú conoces su cuerpo y tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor, ya que ni siquiera las enfermedades están fuera de tu control. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Cuando tú permites esto, Señor, es porque algo nos quieres enseñar. Así que ayuda a esta familia a fortalecerse espiritualmente para que confíen, Padre, en que todo está bajo tu mano, todo está bajo tu control. Bendice los hogares, Señor, las familias que atravesamos por diferentes situaciones de escasez, economía, problemas de salud. Ayúdanos, Señor, para que nada de esto afecte nuestras mentes, sino que confiemos, Señor, en que todo esto hace parte de tus planes eternos. Todo esto prueba nuestra fe, Señor. Todo esto nos ayuda a crecer. Todo esto nos recuerda en quién debemos poner nuestra mirada, en quién debemos confiar, Señor. Confiamos en ti y creemos en ti, no que nos librarás, Señor, de todas nuestras dificultades, sino que tú estarás con nosotros en medio de ellas, Señor, y tu paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a depositar nuestra fe y nuestra esperanza en ti y solamente en ti, Señor, y que eso nos haga personas prudentes, inteligentes, sabias, diligentes, Señor, para que no seamos, Padre, necios, que actuemos, Señor, con ignorancia, de tal manera que atraigamos sobre nosotros mismos consecuencias por actuar en desobediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a actuar como hijos de luz, como sabios y no como necios, Señor. Que seamos dirigidos por tu palabra en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que nosotros realicemos, que primero consultemos con tu palabra si ella nos aprueba o no nos aprueba, si ella nos manda o no nos manda, Señor, porque no queremos vivir conforme a nuestra propia voluntad. Pedimos, Padre, por las familias que tienen dificultades con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares. Pedimos, Señor, que tú des la sabiduría para que ellos actúen conforme al fruto del Espíritu, Señor, y no según la carne. Pedimos también, amado Padre, por los niños que están padeciendo enfermedades, por el hijo de nuestra hermana Nasli, por nuestro hermano Juan Carlos, y por todos los hermanos que tienen situaciones difíciles en sus vidas. Ayúdanos a ser reverentes también, Padre, cada vez que estemos en tu presencia, Señor.
Ayúdanos a actuar, Padre, con temor y temblor delante de ti, sabiendo que tú nos ves y que donde quiera que nos encontremos y aún lo que pensemos, tú lo sabes, Señor, porque no hay nada que podamos ocultar. Así que ponemos todo en tus manos, pidiendo tu guía y tu dirección, rogando tu bendición para esta semana que hoy ha comenzado, que nos ayude, Señor, a recordar tu palabra y que ella sea un ancla para nuestras almas que a veces se sienten, Padre, que están a la deriva, que no tenemos rumbo, Señor. Que tu palabra sea esa ancla, que nos afirme y que nos recuerde que hay un solo camino y que ese camino es Jesús y que solamente por medio de él podemos llegar a ti. Todo lo ponemos en tus manos, todo lo colocamos en tu presencia, confiando en que tú has escuchado nuestras oraciones, las peticiones y las que no hemos hecho, tú las conoces, Señor, y tú vas a hacer mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Por medio de Jesús, en su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludos de parte de nuestra familia. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, chao. Pa. Anuncios. Dios. Dos anuncios, hermanos, para esta semana. El día lunes, vamos a tener un devocional, una reflexión, 7 de la noche en vivo. Les invitamos a todos los que deseen unirse a esta transmisión. Lunes, 7 de la noche, se les va a estar enviando una notificación una hora antes. El día martes, el grupo de hermanos que colaboramos tenemos una reunión para edificarnos y poder seguir desarrollando esta gran labor. El día miércoles volvemos con nuestro hermano Juan Carlos, el estudio de la carta a los Filipenses. Ya estamos terminando esta carta, así que les animamos a que se unan a estas transmisiones. Día miércoles, 7 de la noche, con nuestro hermano Juan Carlos. El día jueves y viernes tenemos hermanos de toda la iglesia. Nuevamente les invitamos a las 7 de la noche. Día jueves y viernes, 7 de la noche. Y el día sábado se ha incrementado ahora una reunión de mujeres vía Zoom. Las que deseen agregarse, o si usted desea agregar otras hermanas, háganoslo saber o compártales el número de identificación que les enviamos. Ese mismo número, ese no va a cambiar por ahora. Es esa reunión que ya se tiene programada, así que el día 3 de la tarde para todas las mujeres vía Zoom. Es un devocional con reflexión en la palabra y participación de todas ustedes. Y nuevamente nos encontramos en el culto de oración para toda la iglesia. Si alguno apartado su ofrenda y desea contribuir con ellos, en contacto con los hermanos por el interno, los hermanos de la Iglesia del Señor, o escríbanos al Messenger y por ahí estaremos cuadrando cómo hacemos la recolecta de las ofrendas. Es todo, hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Chao, chao.